La anexión a España de la República Dominicana fue proclamada el 18 de marzo de 1861. Con la consumación de este hecho, la República Dominicana perdió su soberanía, convirtiéndose nuevamente en una colonia de España. Su ideólogo y sustentador fue el general Pedro Santana, siempre con el propósito de recibir beneficios personales o grupales a cambio del perjuicio nacional. Los dominicanos, en su gran mayoría, estaban en contra de la anexión. Sin embargo, Santana presentó la solicitud al gobierno de España, simulando que todo el pueblo simpatizaba con esa medida. Las gestiones llevadas a cabo entre la corona encontraron terreno fértil, pero no contaban con el apoyo del pueblo, el cual no había sido consultado, por lo que prontamente se iniciaron las protestas en todo el territorio dominicano. Protestas del pueblo dominicano. En la capital, el padre Fernando Arturo de Meriño, el general Eusebio Mansueta y el prócer Matías Ramón Mella fueron los primeros en manifestarse contra la anexión. En Santiago, el pueblo, tras ser invitado, no acudió al cambio de banderas en la fortaleza San Luis. En San Francisco se impidió a tiros el izamiento del pabellón español. La noche del 2 de mayo de 1861, el coronel José Contreras y Cayetano Hormozén tomaron por asalto la población de Moca, proclamando la restauración de la República, siendo más tarde sometidos y luego fusilados junto a otras 23 personas por las tropas del general Suerola. Orden fue dada por el general Santana. El general Francisco del Rosario Sánchez, al momento de la anexión, se encontraba en el exilio y tan pronto se enteró de la noticia. Esta nueva aventura revolucionaria estaba liderada por el poeta Eugenio Perdomo. Los alzados fueron apresados y juzgados por una comisión militar. Al llegar el decreto real de la fecha 19 de mayo de 1861, en el que la reina aceptaba la anexión, la revolución era inminente. La sangre de los próceres que había sido derramada y el trato desigual que existía entre españoles y dominicanos incrementaron las tensiones a tal nivel que el 11 de agosto de 1863 fue declarado el estado de sitio en todo el país y se pidieron tropas de refuerzo a Cuba y Puerto Rico. El mismo Santana se vio precisado a renunciar como capitán general de la colonia, pues carecía del poder real, y en su lugar fue designado Felipe Rivero y Lemonnier. El movimiento restaurador fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria devolvió a la República Dominicana su independencia el 3 de marzo de 1865. La base social de ese movimiento estaba constituida fundamentalmente por campesinos. Estas clases enarbolaron la bandera del republicanismo democrático como representantes del proceso económico, social y político en su época histórica. Como movimiento político representa una prolongación de los ideales trinitarios y del liberalismo. Tiene el triple carácter de una guerra civil, anticolonial y nacionalista, y comienza a gestarse como movimiento de oposición con las protestas aisladas que se produjeron en los días anteriores a la proclamación anexionista y en la que sobresalen las de Mella, Fernando Arturo de Meriño, Tomás Bobadilla, entre otros. Las causas de la guerra restauradora fueron el temor a la implantación del monopolio de parte de los cosecheros y comerciantes ibaeños, la rebelión contra la anexión, la que se convirtió en el principal baluarte durante los años 1863 hasta 1865. La vuelta de la República Dominicana a la dominación española. Esto implicaría que el país volvería a registrarse y ser administrado por las leyes españolas. El ejército dominicano se convertiría en ejército español. Este acontecimiento liquidó la independencia nacional y fue una negación del ideal trinitario, lo que el pueblo dominicano no aceptó porque era lesivo a la soberanía nacional. Y por último, la anexión despertó en el pueblo dominicano los ideales patrios y democráticos expresados en la Guerra de la Restauración. Tras 2 años del dominio español, las medidas administrativas no mejoraron la situación económica y hubo una segregación tal que los mejores puestos de trabajos públicos eran para los españoles. A esto se une el trato despectivo por parte de las autoridades españolas a los dominicanos. La devaluación de la moneda, pese a administración española, hacía más pobre al país, y se une a esto los impuestos que tenían que pagar los criollos por concepto de importación hacia la mercancía española, hecho que provocaba pérdidas monetarias para muchos comerciantes locales. Un líder dominicano de nombre Santiago Rodríguez se aprovechó del descontento que reinaba en la población y planificó una conspiración que fracasó por falta de preparación dominicana. El 16 de agosto de 1863,
un nuevo grupo de líderes iniciaron una ofensiva, plantando una bandera que implicaba el inicio de la guerra liberadora, lucha a la que se unieron todos los campesinos de la región. Las consecuencias de la restauración. Se puso fin al predominio de los ateros en la vida política dominicana. Se consolidó la independencia dominicana, mostrando a los dominicanos los muchos sacrificios que eran capaces de hacer para preservar su independencia. La victoria de los restauradores fue un estímulo para que Cuba y Puerto Rico, entonces colonias españolas, se lanzaran a la lucha armada independentista contra el colonialismo español. Y por último, los haitianos renunciaron desde entonces a la idea de apoderarse de la República Dominicana mediante una invasión armada. Restauración de la soberanía. El día 3 de marzo de 1865, la reina de España había firmado el decreto derogando la anexión, pero su último jefe militar en el país, general José de la Gándara, trató de inducir al gobierno dominicano a firmar un acuerdo que limitaba la soberanía dominicana, lo que fue rechazado por el presidente Pimentel. Los españoles no tuvieron otro camino que salir de la República Dominicana, ya que para el 10 de julio de 1865 las tropas dominicanas ingresaron triunfantes a la ciudad capital, terminando con ello la Guerra de la Restauración de la República Dominicana y logrando su emancipación. Ahora queremos compartir con ustedes algunos datos curiosos sobre la anexión a España y la Guerra de la Restauración. 1. Los ingresos del Estado antes de la anexión, es decir, en el 1860, provenían mayormente de los impuestos a las importaciones y en menor medida a las exportaciones, alcanzando para ese año la cifra de 303,000 pesos fuertes, mientras que los gastos superaban los 500,000 pesos fuertes. 2. El general Pedro Santana, mientras se dirigía a Santiago con 2,100 soldados, con el fin de derrocar a los patriotas, se llegó a enfrentar a un grupo de los restauradores, comandado por el general Gregorio Luperón, quienes pudieron derrotarlos en un lugar llamado el Sillón de la Viuda. 3. San Francisco de Macorís fue el escenario de la primera protesta armada. El pueblo trató de impedir incluso el acto de cambio de bandera. Se lanzaron voces de «¡Abajo España!» y se hicieron disparos al aire. Esto fue un acto espontáneo.